Buenas noches. Se aprobó finalmente por muy amplia mayoría la ley de consulta previa en el Congreso de la República, hace en realidad relativamente pocos minutos. Lo que se ha aprobado es básicamente el mismo texto de la ley original que fue elaborada por la Defensoría del Pueblo. Simplemente se ha agregado al final una disposición complementaria final señalando que se deroga el Decreto Supremo 023, que era el que reglamentaba el procedimiento para la aplicación del derecho a consulta. O sea que habría que volver a hacer el reglamento. Pero la ley como tal es la misma, la autógrafa famosa que fue observada por el Ejecutivo, ¿no es cierto? Y lo importante acá es que, de acuerdo al artículo 15, pues no es vinculante la consulta. Lo que se dice es que la decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa corresponde a la entidad estatal competente. Dicha decisión debe estar debidamente motivada, etcétera, ¿no? Y que la adopción de una determinada medida tendría respecto de sus derechos colectivos reconocidos constitucionalmente, que el acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios como resultado del proceso de consulta es de carácter obligatorio para ambas partes. En caso no se alcance un acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios. De modo tal que en ese tema el texto es claro. El objetivo de la consulta es tratar de llegar a un acuerdo, pero si no se alcanza el acuerdo, el Estado tiene la potestad de tomar una decisión, la decisión de seguir adelante con la norma propuesta, en fin, con sea administrativa, sea legislativa, siempre y cuando se tomen en cuenta el mismo proceso de consulta, es decir, los derechos los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios. Hay que precisar que según esta norma, los titulares del derecho a la consulta son los pueblos indígenas u originarios cuyos derechos colectivos pueden verse afectados en forma directa o por una medida legislativa o administrativa. Es decir, se trata de que estamos hablando de los pueblos indígenas u originarios y aquellos que puedan verse afectados de manera directa. Digamos, si se trata de una concesión minera o de una mina, aquellos que puedan ser afectados de manera directa por la mina, no los que están un poco más allá, porque entonces habría que consultar a todo el país, y si todo el país se pronuncia sobre cada, digamos, inversión minera, probablemente todas las inversiones mineras serían aprobadas, ¿no? Porque el país tiene interés en que haya inversión minera. En fin, entonces, de eso se trata. Quizás habría que precisar con mayor, digamos, exactitud cuáles son exactamente las medidas legislativas y administrativas que deban consultarse, ¿no? Eso quizá quede para el reglamento, entonces, porque tampoco podemos, digamos, caer en una situación de indefinición, porque eso se prestaría a las de nunca acabar, ¿no es cierto? Bueno, se resolvió finalmente entonces ese tema. Se aprobó la ley de consulta previa, tal como fue elaborada por la Defensoría del Pueblo y aprobada por el Congreso en primera instancia. El presidente Ollanta Humala hoy día recibió en Palacio de Gobierno al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, al canciller ruso, al señor Sergei Lavrov. Aquí hay que señalar que, digamos, de alguna manera llama la atención que el primer canciller que visita al nuevo gobierno sea el ruso, ¿no? Además, primer canciller ruso que viene al Perú. Y viene al Perú en una visita que incluye solamente otros dos países, Venezuela y El Salvador, ambos bolivarianos, ¿no es cierto? Bueno, pues así es la cosa. Esperemos que esto no esté significando mayor cosa. Pero Sergei Lavrov reiteró, según informa RPP y también El Comercio, el interés de Rusia por participar en el sector pesquería en el Perú. De modo tal que da la impresión que el canciller ha venido de alguna manera a oficializar los preacuerdos de Alexis Humala en Rusia, porque fue a hablar de ese tema precisamente.
y ya sabemos que, bueno, nuestro mar, el mar de Grau, no da para más, ¿no es cierto? Basta con nuestra propia flota, no hay lugar para una flota extranjera. Entonces no sabemos de qué acuerdos estamos hablando. Se firmó una larga declaración conjunta, llena de frases típicas, políticamente correctas, pero hay una parte en la que se habla de cooperación para el uso pacífico de la energía nuclear. Luego se menciona que Rusia ve con complacencia el deseo de Perú de presidir el nuevo grupo de trabajo de pesquerías y océanos en la próxima reunión de la PEC. Y bueno, también se señala que resaltaron la importancia fundamental de la Comisión Intergubernamental para la Cooperación Económica, Comercial, Científico-Técnica y en la Pesca, que ha reanudado su trabajo como uno de los mecanismos para ampliar y fortalecer las relaciones económicas entre ambos países. Y también, bueno, se habla de firmar un convenio de... se habla de reconocieron ambos países la necesidad de elevar las relaciones económico-comerciales y de inversiones entre el Perú y Rusia a un nivel cualitativamente superior. Bueno, sería bueno pues firmar un tratado de libre comercio, ¿no? Pero no se habla de eso acá, sino se habla simplemente de un convenio de seguridad de inversiones. No lo tengo por acá exactamente, de seguridad de inversiones, de protección recíproca de inversiones. Bueno, inversiones peruanas en Rusia no conocemos de ninguna, no sé si Alexis Humala tendrá alguna. Probablemente de que estamos hablando son de inversiones rusas acá. Esperemos que no se limiten o se refieran al tema pesquero. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con Susana Villarán, alcaldesa de Lima, y varios temas sobre los cuales vamos a conversar con ella. Y vamos a estar también con Jaime Antezana, especialista en temas de narcotráfico. ¿Qué pasó en esa reunión entre cocaleros peruanos y Evo Morales que se produjo el sábado 20 en La Paz? Evo Morales coordinando a los cocaleros andinos. Esto en connivencia con las autoridades cocaleras peruanas, con el jefe de Vida, entre otras cosas. Y luego vamos a estar con Adrián Oliva, diputado boliviano de Convergencia Nacional, para hablar de lo que está ocurriendo precisamente en Bolivia. Regresamos.